Sean bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento de nuestra sexta temporada de Datacción, nuestra comunidad digital de práctica e intercambio del conocimiento. Antes de iniciar, queremos disculparnos por ingresar unos minutos después de la hora programada. Tuvimos un problema técnico, pero ya estamos aquí. Datacción es una producción del proyecto regional Infosegura, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En este episodio inaugural analizaremos la situación de seguridad ciudadana en la región y de movilidad humana en los países del norte de Centroamérica. Para ello contaremos con la participación de Jairo Acuña Alfaro, líder de gobernabilidad del PNUD para América Latina y el Caribe, de Marcela Smoot, coordinadora de PNUD Infosegura, y Ana Marcela López, analista de datos multidimensionales de PNUD Infosegura. Como es costumbre, tenemos un espacio para comentarios y preguntas de los asistentes a esta sesión. Para ello pueden ir dejando sus preguntas y respuestas en el espacio indicado en la barra inferior de Zoom. Les pido identificarse al hacer la pregunta e indicar a quién o a quiénes va dirigida. También contamos con el servicio de traducción simultánea, el cual puede ser activado en la barra inferior de Zoom. Antes de continuar, desde PNUD Infosegura, queremos solidarizarnos con los familiares de las 39 personas, muchos de ellos procedentes de nuestra región, que lamentablemente fallecieron en el trágico incendio ocurrido el pasado lunes en el centro del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, en la frontera norte de México. Para todos ellos y para las personas que han sufrido lesiones graves, vaya nuestro recuerdo y apoyo. Para el PNUD, abordar la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia desde una visión multisectorial con enfoque de género y de derechos humanos favorece la toma de decisiones eficaces y la gobernanza democrática efectiva. Desde hace 9 años y trabajando de manera conjunta con las instituciones, el proyecto PNUD Infosegura ha apostado por mejorar la calidad de los datos como insumo esencial para la producción y difusión de análisis que contribuyan a la toma de decisiones basadas en evidencia sobre seguridad ciudadana. En este marco, vamos a correr el video con las palabras de nuestro líder de gobernabilidad de PNUD para América Latina y el Caribe. Adelante. Buenas tardes. Es para mí un gusto dar por inicio a la sexta temporada de Datacción, nuestro proyecto regional sobre seguridad ciudadana Infosegura. Para el Centro Regional en América Latina y el Caribe del PNUD, es un gusto poder entonces el día de hoy continuar con este intercambio de experiencias. Quisiera iniciar mis palabras agradeciendo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, por su apoyo para continuar implementando este excelente espacio que nos permite conectar, visibilizar y dinamizar el trabajo que realizamos en la región de Centroamérica y República Dominicana por parte de nuestras contrapartes gubernamentales y de las organizaciones de la academia y la sociedad civil. Quisiera en esta introducción recalcar en 3 mensajes principales. El primero es que la violencia homicida, aunque viene a la baja, continúa siendo un desafío importante para Centroamérica y para la región en su conjunto. Sabemos que América Latina concentra un 9% de la población mundial, sin embargo, lamentablemente, el 33% de los homicidios del mundo ocurren en nuestra región, lo que lo convierte en una de las regiones más violentas a nivel global. Si bien entre el 2010 y el 2022, Centroamérica y República Dominicana registraron la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes más baja, cerrando el año 2022 con una tasa de 18.5, continúa ubicándose en los niveles que los estándares internacionales consideran como epidemia, es decir, la epidemia dentro de la pandemia. Además de las tasas de homicidio, persisten desafíos frente a otros delitos, como trata de personas desaparecidas, violencia en las redes sociales, violencia sexual
violencia política contra las mujeres en redes sociales, y muchas de las cuales afectan de manera particular a las mujeres y a los grupos vulnerables. Para avanzar hacia escenarios de mayor desarrollo, es importante continuar los esfuerzos en recolección y análisis de información. El segundo mensaje que tiene relación con el tema de la apertura del día de hoy es que la violencia y la inseguridad limitan las opciones de desarrollo de las personas y en muchas ocasiones las impulsan a migrar, incluso de manera irregular. Análisis del proyecto Infosegura a partir de datos de Naciones Unidas indican que en el año 2022 el número total de personas originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras viviendo fuera de su país alcanzó cerca de los 4 millones de personas. La inseguridad continúa siendo uno de los 3 principales motivos que expresan estas personas como razón principal para migrar, según diferentes análisis que hemos hecho sobre la migración irregular transfronteriza en estos países del norte de Centroamérica. En el caso de la migración irregular, se puede ver que las mujeres enfrentan una serie de vulnerabilidades en mayor medida que los hombres, en cada una de las etapas de este proceso migratorio. Por ejemplo, vulnerabilidad y riesgo de ser víctimas de violencia patrimonial y sexual a lo largo del recorrido y de ser víctimas en las redes de trata de personas y tráfico de inmigrantes. La complejidad de la realidad migratoria en estos países exige entonces políticas públicas multidimensionales, centradas en las personas. Políticas públicas que permitan establecer las sinergias necesarias para atender de manera articulada la movilidad humana y el desarrollo y la seguridad ciudadana. Esto incluye la necesidad de reducir los factores de riesgo y generar oportunidades para las personas desde un enfoque de desarrollo territorial que tendrá un impacto en reducir estos niveles de violencia y de migración irregular. Finalmente, es importante avanzar hacia lo que nosotros denominamos lograr la triple ganancia, que supone una respuesta migratoria con enfoque de desarrollo, en donde ganan los países de origen, los países de destino y la misma población migrante. Esto supone, por un lado, la generación de información de calidad a partir de datos, como los que viene generando el proyecto Infosegura, datos desagregados que sirvan de insumo para la toma de decisiones con base en la evidencia. Y por el otro, considerar la relación de movilidad humana con otros factores como la seguridad ciudadana, la confianza en las instituciones y la falta de oportunidades económicas. Y finalmente, como tercer mensaje, recordatorio sobre la frase mejor prevenir que lamentar, o como también se le conoce, vale más una onza de prevención que 1 kilo de cura. Y aquí la práctica internacional nos demuestra que el diseño e implementación de políticas públicas integrales basadas en evidencia, con énfasis en la prevención, enfoque de género y anclaje en los territorios, ha sido son de las acciones más eficaces para reducir y prevenir la inseguridad ciudadana. Las soluciones frente a la inseguridad deben estar centradas en las personas. Las medidas represivas no han mostrado resultados sostenibles en el tiempo cuando no van acompañadas de acciones contundentes de prevención. Para garantizar que la región mantenga la tendencia positiva de estos últimos años, es preciso seguir apostando por políticas públicas con un fuerte énfasis en la prevención y en la inversión social. Disponer de información de calidad, con datos desagregados y a partir de análisis multidimensionales, facilita la toma de decisiones de políticas públicas certeras. Es importante aprovechar las herramientas innovadoras que actualmente nos facilitan la tecnología para el uso y la difusión de esta información. Por último, quisiera cerrar recordando que desde hace 9 años el modelo innovador del proyecto regional Infosegura, impulsado por PNUD y en alianza con USAID, en conjunto con las instituciones nacionales, ha contribuido a mejorar la calidad de la información sobre la seguridad ciudadana, sobre la base de la cual se impulsan políticas, planes y estrategias encaminadas a mejorar la vida de la persona. Quiero reconocer el esfuerzo de todos los países en los que se implementa el proyecto Infosegura, exhortarlos a que sigamos apostando por el uso de la información para el diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana. Tenemos muchos desafíos por delante,
La medición de diversas problemáticas con mayor evidencia y desagregación de datos es la vía que nos conducirá a más y mejores políticas públicas. Bienvenidos y bienvenidas a la sexta temporada de DataAcción, la comunidad de práctica digital y vibrante del proyecto PNUD Infosegura. Muchísimas gracias. Agradecemos a Jairo por sus palabras que nos invitan a reflexionar sobre los retos que enfrentamos en la región en materia de seguridad ciudadana. Pasar de contar a entender, comprender para actuar, apoyar para transformar, se han convertido en las premisas del modelo innovador impulsado por el proyecto PNUD Infosegura, quien, junto a USAID y las instituciones, apuestan a la mejora de la calidad de la información sobre seguridad ciudadana en la región. Les dejo con Marcela Smoot, quien analizará la situación regional de la seguridad ciudadana que muestran los indicadores y datos disponibles. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Elvia. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy en este espacio. Realmente con muchísima satisfacción estamos inaugurando hoy nuestra sexta temporada de DataAcción. Este espacio que hemos construido entre todas las personas que estamos hoy aquí presentes para poder analizar la situación de la violencia y la inseguridad en la región y las diferentes herramientas, prácticas que se van impulsando en el marco del proyecto y también en otras regiones para poder entender y para poder ir avanzando en soluciones, para avanzar en sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Vamos a empezar esta sexta temporada con un repaso, con un análisis integrando la información y analizando las tendencias de la violencia homicida en la región de Centroamérica, República Dominicana, tratar de entenderla también un poquito a la luz de lo que pasa en Centroamérica, información que hemos compilado a partir del trabajo que venimos desarrollando conjuntamente con las instituciones en cada uno de los países para quedarnos, no sé si pueden ver mi pantalla. No, todavía no. ¿Pueden verla ahora? ¿Está cargando? Sí, ahora sí. Trabajo que venimos haciendo conjuntamente con las instituciones en cada uno de los países y quedarnos posteriormente poniendo el foco en la situación regional, en la situación de seguridad ciudadana y su vínculo con la movilidad humana en los países del norte de Centroamérica. En relación al análisis de las tendencias de homicidio, lo que, como recuerdan, venimos viendo es que en los últimos años en Centroamérica y República Dominicana observamos una tendencia a la reducción de la violencia homicida. En el año 2020, por primera vez, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes para la región de Centroamérica y República Dominicana se ubicó por debajo de la tasa promedio de América Latina. Este año, en el año 2020, teníamos una tasa de 18.9 y en este año tenemos una tasa de 2022 cerró con una tasa promedio de 18.5. Es la tasa de homicidios promedio, la tasa de homicidios en América Latina y el Caribe más baja en la última década. Vemos que desde el 2015 para acá encontramos esta tendencia a la baja. En el año 2021 subió un poquito en relación al año 2020, que había sido, como recuerdan todos, un año bastante atípico debido a las medidas de restricción de movilidad que hubo a causa del COVID-21. Lo que vemos es que esta reducción en la tasa de homicidios que venimos experimentando, tratamos de entenderla y de mirar
el comportamiento tanto en los distintos países de la región como también en otros países de América Latina, que encontramos información disponible en la página web de los países, y lo que nos encontramos es que el comportamiento o la tendencia es heterogénea. Encontramos algunos países que ha subido, el caso particularmente destaca Ecuador con un muy fuerte incremento desde el año 2019 en relación al 2022, con un 282% de incremento. Después encontramos países como República Dominicana, Chile, que han tenido también un incremento aproximadamente de 35%. Costa Rica, Colombia tienen un incremento de 16%. Acá hay que tomar en cuenta, a veces estos incrementos son en países donde las tasas o los números eran relativamente bajos. Un incremento pequeño te hace un cambio en un porcentaje importante, pero encontramos países como Ecuador, República Dominicana, Chile, Colombia, que hemos visto un incremento. Por otra parte, encontramos países donde se mantiene esta reducción a la baja. El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice, México, Brasil, venimos encontrando este incremento. Mayor reducción en el caso de El Salvador, una importante reducción también en Guatemala y Honduras. Ya poniendo un poco en perspectiva, otra vez venimos analizando y mencionar esta importancia de esta tendencia a la baja que vienen teniendo los países desde el año 2015, encontrándose la tasa en el año 2022 la más baja desde el 2015 a la fecha, lo que es una señal muy importante, particularmente desde el punto de vista de la reducción del homicidio. El principal indicador de ODS 16 es la forma de violencia más extrema. Sin embargo, tenemos que seguir redoblando los esfuerzos, considerando que nos encontramos todavía en lo que, según los indicadores internacionales o los estándares internacionales, nos hablan de una epidemia de violencia homicida. Una tasa arriba de 10, los estándares internacionales dicen tenemos una epidemia. Y con este lema de cada vida cuenta, que venimos trabajando conjuntamente con ustedes, vemos que en el año 2022 perdieron la vida a causa de muertes violentas 9.159 personas. Estos son 25 personas cada día, lo que nos habla de esta necesidad de redoblar los esfuerzos. Mencionar también que esta reducción de tendencia, esta reducción en la tendencia de homicidios ha sido desigual. En el caso de los hombres, se ha reducido 51.4% desde el año 2015 al 2022, mientras que en el caso de las mujeres la tendencia a la reducción es más lenta. Tenemos una reducción de 44%. Cuando nosotros hacemos una mirada de la situación de homicidios a nivel territorial para tratar de entender qué es lo que pasa, cómo se distribuye la violencia homicida, nos encontramos que en el año 2022, en el 42% del territorio de los países donde venimos trabajando con el proyecto Infosegura, se registra esta reducción. Estamos hablando de departamentos, distritos, en municipios también a donde hay una reducción. Sin embargo, nos encontramos que hay zonas, hay territorios donde los homicidios se han venido incrementando. Algo que es importante mirar para entender también y para ser más precisos, para poder diseñar políticas más efectivas. ¿Y qué es lo que caracterizan estos territorios a donde han incrementado? Vemos que son territorios que concentran altos volúmenes de población
alta actividad económica, también altos niveles de inequidad, y nos encontramos en términos generales también otra característica es que muchos son zonas costeras, rutas fronterizas, que nos plantean desafíos para trabajar y para pensar también desde estas miradas regionales. Algo que nos interesa es, si bien hoy vamos a hacer un repaso de las tendencias de la violencia homicida, enfatizar y recordar que el homicidio es la expresión extrema de violencia, pero necesitamos también estar pendientes, atentos y analizar las otras formas de violencia que afectan a las personas, y porque lo que no se cuenta no existe, y porque lo que no miramos y no analizamos probablemente no lo vamos a atender o no vamos a ver cómo se comporta a medida que se vayan tomando medidas de política pública. En ese sentido vamos a enfatizar algunos temas en esta presentación. Por ejemplo, en el 2022 hubo 961 víctimas de feminicidio en Centroamérica. Este dato no incluye El Salvador y República Dominicana, que no teníamos todavía el dato desagregado. Estamos haciendo también ya los esfuerzos por complementar la información o por trabajar con ustedes también para complementar la información. Mencionar también que para el año 2021, para citar un ejemplo, no disponíamos de la información para el 2022, hubo una denuncia diaria de trata de mujeres y de niñas en Honduras y en Guatemala, y que también para 2021 hubo en promedio 6 mujeres y niñas desaparecidas o con reporte de desaparición en Guatemala y en El Salvador. Fenómenos que los estamos enfatizando en la presentación para continuar haciendo esfuerzos para recoger información y para poder entender y trabajar mejor o más este tipo de problemas también. Mencionábamos que hay una tendencia a la reducción de muertes violentas de mujeres. Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de esta reducción de homicidios de mujeres registrados por las policías, hemos identificado que hay también una reducción en la tipificación de femicidios, feminicidios. Esto nos llama la atención o alerta de la importancia de trabajar con las instituciones de justicia que particularmente desde el contexto de pandemia se han venido viendo afectadas para poder avanzar en los temas de investigación en los casos de femicidio, feminicidio. Cuando hacemos un análisis por grupos etarios en las tendencias de homicidio, nos encontramos que continúa a lo largo de los años siendo la población joven la particularmente afectada por la violencia homicida. El 45% aproximadamente de las muertes de homicidios ha sido en el grupo de personas entre 18 y 30 años, seguido por el grupo de 31 a 40 años. Mencionar otro factor que está presente, muy presente en la violencia homicida, que son las armas de fuego, como vector presente o como el objeto con que se cometen la mayor parte de los homicidios. Nos encontramos que el 78.6% de los homicidios en la región ha habido un arma de fuego presente, han sido violencia armada, y también encontramos la presencia de las armas en lesiones y en otro tipo de violencia que es importante remarcar también desde la búsqueda de estrategias de prevención. Mencionar también una serie de factores que los identificamos a veces como factores posibilitadores, muchas veces también son formas de violencia indirecta que estaban presentes, pero que muchos de ellos se agravaron en el contexto de pandemia y que nos determinan o que están muchas veces a la raíz o nos modifican las dinámicas en contextos violentos que necesitamos prestar atención
Por ejemplo, el tema de crecimiento inclusivo, vemos cómo en el contexto de pandemia, tras periodos anteriores de una expansión del PIB, en este momento se proyecta una reducción también en el crecimiento en los países. Vemos impactada también los empleos de calidad. En la región se ha registrado una recuperación parcial de los empleos después de las medidas de restricción a causa de la pandemia de COVID, y la mayor parte o buena parte de esta recuperación de empleos ha sido en el sector informal. El impacto también en la reducción de la pobreza extrema o de los niveles de pobreza que, registrados, incluso profundizándose la problemática después de la pandemia, al igual que en temas de educación, que vemos que, por ejemplo, nuestra región de América Latina y el Caribe es la segunda con más altas tasas de pobreza en el aprendizaje en el mundo, detrás de África subsahariana, probablemente también vinculado a los deserción que se ha dado en las escuelas posterior a la pandemia, que no logran muchas veces recuperarse. Esto para mostrar algunos de los datos que vamos a seguir analizando con ustedes a lo largo de estos próximos episodios de la sexta temporada de la Data Acción, a través de presentaciones más específicas de cada uno de los países, pero cerrar diciendo que tenemos esta reducción de homicidio desde el 2015 a la fecha, reducción en esta tendencia de la violencia homicida, que es muy relevante, particularmente de cara a la meta de en los avances, en la meta del objetivo 16.1 de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, muchos desafíos para continuar avanzando en la reducción de los homicidios, en la reducción de otras formas de violencia, y remarcar la importancia de continuar fortaleciendo los esfuerzos de recolección de información que venimos haciendo en conjunto para incluir la perspectiva interseccional, la perspectiva multicultural, que nos permitan fortalecer registros administrativos, contar con información mucho más desagregada para entender cómo afecta de manera diferenciada, no solamente geográficamente y por grupos etarios, pero también a los grupos poblacionales, complementar también los datos administrativos con encuestas sobre confianza institucional, sobre victimización, sobre la violencia que afecta a las mujeres y las niñas, la prevalencia de la violencia contra las mujeres, información sobre personas desaparecidas, trata, tráfico de personas, y por supuesto continuar haciendo avances para contar con ecosistemas de datos, con bases integradas de información que nos permitan justamente pasar de contar a entender las dinámicas y poder explicarlo, para usar la información de cara al monitoreo de las políticas públicas, a los ajustes de las políticas públicas, para seguir avanzando a escenarios de sociedades pacíficas, más justas, inclusivas y cohesionadas. Me quedo por acá, pero agradecer muchísimo a todas las instituciones que nos acompañan el día de hoy, pero con quienes trabajamos en el día a día para fortalecer los registros, y realmente felicitarlos por los esfuerzos que vienen desarrollando y animarlos a continuar trabajando. Más información es lo que nos va a garantizar también seguir avanzando en políticas públicas efectivas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Marcela, por compartir con nosotros la situación de la seguridad ciudadana en la región, que nos permite comprender de manera más amplia las circunstancias en las que ocurre la violencia y por ponerle rostro humano a los datos. Antes de continuar, les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en la sección correspondiente en la barra inferior de Zoom. La movilidad humana implica una búsqueda para ampliar el bienestar y las oportunidades,
pero a veces se convierte en una elección forzada debido a la violencia y otras vulnerabilidades. Como señaló el secretario general de Naciones Unidas con motivo del pasado Día Internacional del Migrante, los derechos de los migrantes son derechos humanos, los cuales deben de ser respetados sin discriminación e independientemente de que este desplazamiento sea forzado, voluntario o tenga autorización oficial. En este marco y con este contexto que nos invitan a la reflexión, continuamos con la revisión del análisis de la situación de movilidad humana en los países del norte de Centroamérica, a cargo de mi colega Ana Marcela López. Adelante, Ana Marcela. Hola Elvia, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado hoy al lanzamiento de la ya sexta temporada de Dataacción. Un segundo mientras les comparto la presentación del día de hoy. Me indican si... La podemos ver, está en pantalla. De acuerdo. Ahora sí, creo que estamos listas. Nosotros desde Infosegura hemos venido analizando la relación entre seguridad ciudadana, movilidad humana y desarrollo en los países que cubre el proyecto. Y hoy les queríamos compartir con todas y todos ustedes algunos hallazgos que hemos encontrado al localizarnos específicamente en los países del norte de Centroamérica, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras. Para iniciar, quiero empezar comentándoles muy brevemente acerca del marco utilizado en este análisis. Primero tenemos el concepto de movilidad humana, que se entiende como una condición innata de todo ser humano, es decir, un derecho de todas las personas, y que a veces pues ocurre de manera forzada, ¿no? También tenemos el otro pilar, que es el de la seguridad ciudadana, que se entiende como la eliminación de amenazas de la violencia. Y así se permite una convivencia segura y pacífica. Y además se hace un llamado de atención sobre factores de riesgo, vulnerabilidades y déficits de desarrollo que pueden provocar conflictos y alterar la convivencia en las sociedades. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos al desarrollo con las personas al centro, que promueve el aumento de sus oportunidades para vivir la vida que valoran. Todo esto dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les presentamos también el ciclo de la migración involuntaria en los países del norte de Centroamérica, donde la persona migrante como primer paso se desplaza internamente o existe un desplazamiento transfronterizo entre los países de la subregión. Posteriormente, se identifica una llegada a Estados Unidos, usualmente de manera irregular, que puede proceder eventualmente en un retorno involuntario hacia los países de origen de las personas. Ahí la persona migrante busca regresar a su comunidad de origen en busca de tejido social y de redes de apoyo. Pero ¿qué sucede? Los problemas que empujaron a la persona a salir del país en una primera instancia persisten en muchas ocasiones. Y esto es lo que por esto es que muchas personas deciden emprender nuevamente esta ruta migratoria al encontrarse con una falta de oportunidades, falta de reintegración y también el persistente tema de la inseguridad en la subregión. El análisis que hemos realizado desde Infosegura concluye en 4 grandes hallazgos, los cuales iré comentando uno a uno. El primero de estos es que existen altos niveles de movilidad humana en el norte de Centroamérica, y estos altos niveles son provocados por necesidades estructurales, a las cuales se le suman factores de riesgo por violencia, falta de oportunidades socioeconómicas y también la búsqueda de una reintegración familiar. En el 2020, el número total de personas originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras que estaban viviendo fuera de sus países alcanzó cerca de los 4 millones de personas. Y entre enero de 2018 y junio de 2021 hubo más de medio millón de nuevas solicitudes de asilo de parte de las personas de El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, más de 1.2 millones de personas han sido retornadas de manera involuntaria en el periodo de tiempo entre enero de 2016 y octubre de 2022 a estos países del norte de Centroamérica. Y algunas de estas personas siguen el ciclo de la migración involuntaria y emprenden esta ruta más de una vez.
podemos observar que el 46% de estas personas provenían de Guatemala, el 39% de Honduras y el 15% de El Salvador. Y al ver la distribución por sexo, podemos ver que el 25% del total de las personas retornadas fueron mujeres y niñas. Acá podemos ver la distribución del total de personas retornadas por mes. Y podemos observar que el total se ha incrementado en 2022 con respecto a 2020, que sabemos que fue un año atípico debido a la pandemia. Y también se encuentra por encima de los niveles de 2021. Sin embargo, sí cabe destacar que los niveles de 2022 se siguen manteniendo por debajo de los totales observados en el 2019. El segundo hallazgo de nuestro análisis es que el desplazamiento interno representa una antesala de la migración transfronteriza y este está fuertemente determinado por la violencia. Se registraron más de 700,000 personas desplazadas internas en Guatemala, Honduras y El Salvador, según ACNUR. Y la mayor parte de las personas se mueven buscando mejores condiciones de mayor seguridad. Acá tenemos el testimonio de Raúl, un salvadoreño de 65 años, que cuenta lo siguiente. Teníamos nuestra propia panadería en El Salvador, hasta que llegaron las pandillas y ya no pudimos seguir vendiendo nuestro pan. Nos amenazaron hasta que salimos del país. Y así como la historia de Raúl, podemos encontrar muchas otras en nuestra región. Tenemos la evidencia de Honduras, donde se registran más de 250,000 de personas desplazadas, afectadas principalmente por la violencia. Y al ver la distribución de hogares según el patrón de desplazamiento, podemos observar que la mayoría opta por desplazarse dentro de su mismo municipio, pero que casi la mitad se desplaza hacia otro lugar dentro del mismo departamento o hacia otro departamento, pero siempre manteniéndose dentro del país. En Guatemala, entre los años 2002 y 2014, la proporción de personas desplazadas internamente por violencia se duplicó. Pasó del 3% al 6.8%. Y al realizar un análisis a partir del índice de priorización territorial con datos de 2019, nos encontramos que cuando las personas salen de sus territorios de origen, se desplazan generalmente a territorios con un nivel de inseguridad similar, pero en su gran mayoría buscan territorios con una menor inseguridad. El tercer hallazgo que hemos encontrado a partir de este análisis es que las personas que retornan de manera involuntaria buscan volver a sus lugares de origen, donde las condiciones de vulnerabilidad y violencia que los impulsaron a tomar la decisión de emigrar en un primer lugar aún permanecen en muchas ocasiones. Para ponernos en contexto, veamos las razones por las que las personas deciden migrar. Podemos observar con evidencia de los 3 países del norte de Centroamérica que las razones que hay múltiples razones para migrar, pero las más recurrentes usualmente son temas económicos, mejorar la condición de vida, incrementar los ingresos, una búsqueda de trabajo, etc. En segundo lugar, podemos encontrar la reunificación familiar. Y por último, pero no menos importante, también se encuentra dentro de las primeras razones, usualmente, el tema de la violencia y de la inseguridad en la región y en cada uno de sus países. Y estos motivos que acabamos de ver no están desligados entre sí. En muchas ocasiones, lo que impulsa a las personas a salir de sus lugares de origen es más de un solo factor a la vez. Tenemos evidencia de El Salvador, donde la combinación más frecuente de factores expulsores es la inseguridad junto con la falta de ingresos. Y así podemos encontrar la inseguridad entrelazada con otros motivos, como estudios, reunificación familiar, etc. Y así es como la podemos encontrar dentro de las primeras 5 combinaciones que más reportan las personas para irse a vivir a otro país, en el caso de El Salvador. Entonces, si estos son los motivos por los cuales las personas salen de sus territorios de origen, ¿qué se encuentran estas personas cuando son retornadas de manera involuntaria? Sabemos que los migrantes vuelven a su municipio de origen por su familia, busca de redes de apoyo e integración o en busca de trabajo también. Y para esto tenemos evidencia en Guatemala y Honduras, que lo podemos observar, que los municipios que registran un mayor número de migrantes también coinciden con los que registran un mayor número de retornados. Entonces,
volviendo, si bien sabemos que estas personas vuelven a sus lugares de origen, las vulnerabilidades que los impulsaron a salir del municipio o de su territorio en primer lugar, aún persisten y dificultan su reinserción. Y aquí un asterisco cuando decimos reinserción, porque es necesario al momento de hacer este análisis preguntarnos qué tan insertada está una persona en las dinámicas sociales y económicas de sus territorios de origen, si sienten que para lograr desarrollarse y desarrollar su potencial deben salir de eso. Ahora, además de estas vulnerabilidades que ya mencionamos previamente, se le suma un tema de discriminación y estigmatización también. Existe una narrativa del migrante como héroe o como villano. Héroe si logra llegar y establecerse en un territorio de acogida, enviar dinero a sus familiares, o hasta mandar a traer a algún miembro de su familia para reintegrarse con él o con ella en su territorio de acogida. Pero también está la narrativa del migrante como villano si no logra este cometido de establecerse y retorna a su lugar de origen. Acá podemos ver un ejemplo que es vivido durante la pandemia en el que las personas retornadas reportan haber sido discriminadas por haber sido posibles portadores del coronavirus. Por último, pero no menos importante, el último hallazgo que encontramos a partir de este análisis es que los municipios en donde las vulnerabilidades se ven agravadas por condiciones de inseguridad y conflictividad coinciden también con los municipios que presentan una mayor cantidad de retornos. Se realizó un ejercicio de análisis donde se identificó a 78 municipios donde se concentran los mayores niveles de retorno y también estos municipios registran alta concentración de vulnerabilidades y altos índices de inseguridad. Lo que encontramos fue un problema común con particularidades territoriales. En el caso de Honduras y de El Salvador, encontramos similitudes en el sentido que los territorios que concentraban los retornos también reportaban altos niveles de inseguridad, mientras que Guatemala presenta una particularidad. Y si bien existen territorios donde coinciden altos niveles de retornos e inseguridad, tal como Honduras y El Salvador, la mayoría de municipios que concentran los retornos reportan bajos niveles de inseguridad, pero altos niveles de vulnerabilidades. ¿A qué vulnerabilidades se puede hacer referencia? Pues algunos de los factores de riesgo son que haya más de un niño o un joven que no asistió a un establecimiento educativo a estudiar, que haya en el hogar más de un adolescente que no se encuentra ni estudiando ni trabajando, o que haya una mujer que tuvo su primer hijo antes de los 17 años, o que haya un jefe de hogar que registró en promedios a menos de 5 años de escolaridad. Los hogares que presentan estas vulnerabilidades presentan también la característica de tener migrantes, de tener miembros del hogar que son migrantes también. Para dar un matiz que es muy importante, los municipios más pobres no son necesariamente los que más migran, dado que la migración está asociada pues, a ciertos recursos básicos para impulsar la ruta a la migración, poderle pagar a alguien para que me acompañe durante el trayecto, poder pagar un boleto de avión, poder dejar financiada a mi familia mientras yo parto la ruta y me establezco en un lugar de acogida, etcétera, ¿no? Y acá podemos observar que tanto para Guatemala como para Honduras, que los territorios con altas tasas o número de personas retornadas no necesariamente presentan altas tasas o altos porcentajes de pobreza. Asimismo, y para ir ya concluyendo, vemos que ser víctima de inseguridad aumenta el interés en los jóvenes para emigrar de su país, en el caso de El Salvador. Y también vemos que las mujeres que enfrentan riesgos contra su integridad, como ser víctimas de violencia intrafamiliar o que hayan sido víctimas de una agresión sexual, también muestran más interés de emigrar que aquellas que han sido víctimas de un delito contra la propiedad, como un robo o un hurto. Finalmente, los queremos dejar con 4 reflexiones. La primera es que los motivos relacionados a la búsqueda de oportunidades socioeconómicas combinados con la inseguridad y la violencia están presentes con mayor o menor medida entre los países y también al interno de ellos. Por lo anterior, es necesario intervenciones diferenciadas
que sean capaces de atender las particularidades en los territorios para su focalización y atención. Segundo, las acciones de atención a las personas retornadas y su reintegración, además de procurar empleos y medios de vida, también deben incluir acciones para fortalecer la cohesión social, la construcción de paz y una convivencia pacífica. Tercero, es necesario atender también aspectos relacionados con la gobernabilidad, el acceso a la justicia, los cuales muchas veces confirman la decisión de migrar y también representan un reto a los migrantes en tránsito para acceder a estos servicios públicos. Y cuarto, es necesario fortalecer el ecosistema de datos sobre movilidad humana, desarrollo y seguridad. Es decir, la integración de diferentes bases de datos, de diferentes fuentes, que cuente con altos niveles de desagregación y georreferenciación. Se debe procurar no desconocer la variable migrante en estos ecosistemas de datos, puesto que son necesarias para el diseño e iniciativas y políticas públicas más efectivas. Y por último, les quiero compartir esta frase de Dora, una mujer retornada de Guatemala. Lo que necesita una persona que viene deportada, primero, es el apoyo familiar. Es la base fundamental para establecer su ideología de no regresar. Y segundo, que hay oportunidades de trabajo, porque estando tantos años fuera del país, se pierde la noción de qué se puede hacer y en dónde. Uno se siente como un barco a la deriva porque no sabe a dónde ir. Por eso, primero, la base fundamental es la familia, la unión de la familia. Y segundo, las oportunidades de trabajo. Yo lo dejaría por ahí y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Ana Marcela, por compartir en este espacio el análisis de la situación de movilidad humana que hemos venido desarrollando con foco en los países del norte de Centroamérica y los desafíos que evidentemente enfrentamos en la región. Nos llegó una pregunta, quiero iniciar leyéndola en voz alta. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hacer ante la poca transparencia y comunicación de datos de inseguridad y violencia en algunos países de la región? No sé si aquí puedo dirigir la pregunta a Marcela. Gracias, Elvia. La transparencia y la rendición de cuentas son temas realmente sumamente importantes en el tema de seguridad ciudadana. Quisiera remarcar algunos esfuerzos que estamos apoyando y que me parece que es importante difundir. Se han presentado incluso en el marco Infosegura de esta Data Acción y también durante la Semana de la Seguridad, por ejemplo, el esfuerzo del portal de transparencia de Honduras, de la Secretaría de Seguridad de Honduras, que es un esfuerzo sumamente importante de compartir, integrar información entre las distintas instituciones, no solamente en los temas de seguridad, pero también en las instituciones que monitorean lo que llamábamos violencia indirecta, factores asociados, y permiten integrar esta información, analizarla. Y está este portal en el marco, abierto al público en el marco de la Secretaría de Seguridad. También el esfuerzo del Observatorio del Crimen de Belice, la Comesco en Honduras. Creo que hay esfuerzos como estos que vale la pena remarcar y con los cuales esperamos continuar trabajando. Creo que es sumamente importante fortalecer el trabajo. En el marco del proyecto Infosegura, nosotros siempre decimos que trabajamos a lo largo de toda la cadena de gestión de información. Nos parece clave más información, mayores niveles de desagregación, información de diferentes fuentes, contar con intercambios y bases de datos muy robustas que nos permitan analizarla, utilizarla para política pública y también difundirla de cara justamente a estos esfuerzos importantes de transparencia y rendición de cuentas. Son un tema sumamente importante de cara al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Gracias, Marcela. Tenemos una última pregunta. ¿Qué factores contribuyeron al descenso de muertes violentas en 2020 en los países del norte de Centroamérica y República Dominicana? Yo diría que no hay un único factor que por sí solo pueda explicar la contribución de la reducción de las formas de violencia. Como ustedes saben, la violencia, la inseguridad es un fenómeno, una problemática sumamente compleja donde confluyen una serie de factores y justamente por eso enfatizamos en la necesidad de conseguir y de recolectar información con datos sumamente desagregados, información oportuna, tanto sobre los hechos de violencia, dónde ocurren, qué es lo que pasa, pero también en relación a los factores asociados a la problemática de la violencia. Yo creo que los países están haciendo esfuerzos, muchos países están haciendo esfuerzos por fortalecer esta recolección de información, por utilizar la información para diseñar diferentes estrategias e implementar políticas públicas que incorporan los múltiples formas, tanto de prevención, control y persecución penal, rehabilitación, reinserción, atención y protección a víctimas, que han mostrado, las prácticas internacionales muestran que aquellos países que más han logrado avanzar, aquellas ciudades incluso que más han logrado avanzar y sostener esta tendencia de reducción de violencia homicida, pero de otras formas de violencia, justamente se caracterizan por tener estas políticas multidimensionales, con enfoque de género, con enfoque territorial, en el marco del Estado de Derecho, con una perspectiva, un fuerte énfasis también en la prevención. Pero diría que es una multiplicidad de intervenciones las que te llevan a lograr estas reducciones. Y la multiplicidad para atender los distintos temas, las distintas problemáticas, tanto los distintos hechos de incidencia delictiva o de fenómenos delictuales, así como también las estrategias específicas para diferentes territorios. No es la misma la estrategia que vamos a utilizar o que se tiene que utilizar frente a la criminalidad organizada que, por ejemplo, frente a la violencia en el contexto familiar, a la violencia homicida, a las distintas problemáticas. En ese sentido, queremos resaltar la importancia de la sostenibilidad en el tiempo de las medidas, de la integralidad, de la multisectorialidad y los esfuerzos también por medir lo que se hace para que podamos entender ¿a qué obedecen estos cambios? El contar con información nos permite ir analizando y nos permite ir entendiendo a qué van obedeciendo los cambios que se van dando, a qué política, a qué estrategia. Creo que es clave en ese sentido. Justo en este momento estamos incluso en el marco de nuestra plataforma Formación, impulsando un curso sobre impacto de las políticas públicas de seguridad ciudadana, donde justamente abordamos este tema. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Ana Marcela, por estos análisis tan ricos y que nos dejan pensando hacia el futuro y los desafíos que tenemos. Muchas gracias a todas y a todos por participar en este primer Datacción de nuestra sexta temporada. En esta ocasión, valga la pena anunciar, la periodicidad cambia. Vamos a tener un episodio al mes, por lo que los esperamos nuevamente el próximo mes de abril. Buenas tardes y hasta la próxima.